La presentación número 5 nos lleva a conversar de economía y ecología. Hay convergencia, hay exclusión, hay realmente un entendimiento cabal de la interacción entre economía y ecología. Para empezar, los términos tienen un origen común: oikos, eco, que viene de oikos, la casa, el trabajo en la casa, de comprender cómo funciona la casa física, la ecología, y la casa de acciones económicas, de acciones, digamos, de intercambio, de acciones de subsistencia, que es la economía. Sin embargo, no ha sido fácil, y no es fácil encontrar muchos puntos de contacto, hay como un camino paralelo. Puede ser que haya convergencia y esperamos que en el futuro haya muchísimo más. No hay exclusión, todo el mundo lo va a negar, pero no es que haya tampoco una relación muy orgánica entre los dos componentes. La evolución del concepto de desarrollo es interesante plantearla porque ilustra sobre cómo se ha manejado y cómo ha evolucionado esta relación. Primero, estos sucesivos paradigmas del concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo nace básicamente después de las guerras mundiales, con todos los procesos de reconstrucción, Marshall y todos estos elementos que hicieron posible la reconstrucción económica de todo lo que se destruyó o cambió, y comenzaron a aparecer los modelos e ideologías. Y empieza entonces a hablarse del desarrollo económico, etc. Pero al poco tiempo se empieza a notar que no basta crecer económicamente si existe una gran diferencia en el bienestar entre las personas de un país o las personas de un continente o las personas de una comunidad. Y empieza a crearse una diferencia, en primer lugar, entre países que pueden crecer muy rápidamente y que le llamamos países desarrollados, y países que encuentran dificultad en poder sumarse a esta marcha acelerada a obtener mayor ingreso económico, mayor ingreso monetario, etc., y que dio a llamarse países subdesarrollados. Hoy día no se habla más de subdesarrollo, se habla de países en desarrollo o países en proceso de desarrollo, pero la palabra subdesarrollo un poco que dejaba poca esperanza a los que estaban en esta condición. Pero lo cierto es que se crearon inmediatamente diferencias tremendas, y hay evidencias medidas por este indicador de Gini, de las diferencias de ingreso que hay en una misma comunidad o en un mismo país o en un mismo continente, que llegan a ser bastante amplias. En el caso del Perú, por ejemplo, por decir algo, tenemos sectores de la población en un quintil que están a la altura, aparte si lo vimos entre 10, que están a la altura de los países más desarrollados del mundo. Estamos como Hungría, por ejemplo, que no es un país desarrollado del mundo, pero que estaríamos en esa condición. Pero tenemos también sectores y estratos de la población que están al nivel de Níger, que es uno de los países africanos más atrasados. Entonces, esta idea del desarrollo económico, lo que comenzó a cambiar es empezar a hablarse ya no de desarrollo económico solamente, sino de desarrollo socioeconómico. Cómo incorporar bienestar en el proceso de crecimiento económico. Y finalmente, durante mucho tiempo se habló de desarrollo socioeconómico, hasta que lo socioeconómico ha sido obvio, y ahora hablamos de desarrollo. Y se sobreentiende que al decir desarrollo estamos hablando de lo económico y lo social. Y hubo muchos modelos y modalidades y modas también impulsadas por la cooperación internacional interesada en el tema. El modelo de industrialización, la revolución verde, que en vez de crear un gran bienestar, produjo una diferencia mayor de ingresos entre los agricultores ricos y los agricultores pobres en la India, pero indudablemente también contribuyó a abaratar alimentos y a difundir mejor las bondades de la buena alimentación. Luego se pensó en las necesidades básicas, atendamos siquiera las necesidades básicas de los pueblos. Luego del desarrollo rural, es en las áreas rurales donde se produce este retardo en incorporarse al desarrollo.
Luego vino, no puede ser solamente el área rural ni solamente las áreas urbanas o desarrolladas o de alta capacidad, sino que el desarrollo debe ser integral e integrado. También se habló del desarrollo desde adentro, no podemos importar desarrollo, o desarrollo desde la base. Luego vieron una serie de connotaciones ideológicas de dominación y dependencia entre los países desarrollados y no desarrollados, de los términos de intercambio que eran los culpables de comprar, porque se compraban materias primas muy baratas y se exportaban a los países desarrollados artículos procesados mucho más caros. Y esos términos de intercambio eran injustos. En fin, ha habido muchísimas intervenciones, pero poco a poco se ha ido cambiando esta evolución para entrar ahora adicionando integrando nuevos conceptos y variables en el tiempo. Al cabo del tiempo comenzó a incorporarse la referencia al territorio, finalmente, los recursos y el ambiente. Esto es más reciente que el de desarrollo social, que es a su vez más reciente que el desarrollo económico. Comenzó a hablarse de territorio y recursos, de economía espacial, de fricción espacial por los costos de fletes, de transporte de los recursos naturales a las zonas de industrialización o de transformación. Sobrevino una pequeña crisis energética, comenzó a pensarse que que había límites a la consecución de combustibles fósiles, hubo una brecha, un hiato en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Y finalmente sobreviene la crisis ambiental, con la idea de que hay limitación de recursos naturales, que gracias a las nuevas tecnologías comienzan a retomar sus niveles aceptables de disponibilidad. Crisis demográfica, y empieza a aparecer la noción de ecodesarrollo, es decir, un desarrollo que sea amigable con el ambiente. Aquí por primera vez entra la tercera variable en el triángulo de sostenibilidad que vamos a ver más adelante. Se empieza a hablar de sostenibilidad luego. El ecodesarrollo no es suficiente, este ecodesarrollo tiene que ser sostenible en el tiempo, y desarrollo sostenible, o sea, cómo hacemos para dejar a nuestros hijos y nietos un planeta en marcha que se sostenga permanentemente. Este concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible empieza a ser pues estudiado y trabajado a nivel mundial, y siempre y seguimos hablando de ello, estudiado su viabilidad. ¿Qué tan viable es tener un desarrollo sostenible? ¿Cuáles son esos modelos de sostenibilidad? Les contaba hace un poco que en el caso del planeta Gaia, el autor lo que dice que se requiere en la humanidad es un retroceso sostenible en el uso de los recursos, o sea, reducir sin traumatizar, digamos, el bienestar social, el uso de los recursos. Todo esto se da en un contexto de globalización, ¿no? De la economía, globalización de la ciencia, globalización de las redes sociales gracias al Internet, globalización del interés público, y de las economías emergentes, países llamados anteriormente subdesarrollados y luego en desarrollo, como China, India, empiezan a tener una economía que pesa grandemente en el mundo, pero en otras condiciones de viabilidad y otras condiciones de sostenibilidad. Hay una gran liberalización, emerge el cambio climático, y todo esto empieza a llamarse como si fuera una nueva era geológica en el mundo. O sea, esta noósfera empieza a influenciar tanto la biosfera que empezamos a hablar del antropoceno. Se acabó el Pleistoceno, una nueva era comienza con la intervención del hombre en la economía, en el uso de los recursos, en el espacio territorial, etc. Y este antropoceno empieza a amenazar la sostenibilidad del planeta, la sostenibilidad de las economías, lo que hace que se requieran nuevos paradigmas de sostenibilidad. Por eso que estamos hablando ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a ver más adelante, energías limpias, desarrollo bajo en carbono, gestión ambiental como uno de los elementos importantes en la gobernanza de un país, y otros elementos importantes. Como colofón de esta presentación 5, recuerden que está la lectura 5,
Aquí es un artículo de los muchísimos que hay colgados en la web, que me parece que puede servir de base para una reflexión de ustedes y luego un foro conversar un poco más sobre esos temas que están en esta lectura: ambiente, economía, tecnología y sociedad como componentes claves para el desarrollo sostenible, de estos dos autores. Ahí está el link, y en todo caso hay un archivo PDF que se les puede alcanzar a la plataforma.